Hola amigos, el día de hoy quiero hablarle en los hechos más extraños de la historia sobre uno de los pasajes no tan documentados de la vida de Porfirio Díaz, en el cual se llegó a casar con su sobrina carnal. A ver esta historia porque tiene muchas vertientes, no solamente la parte morbosa, sino pues algunas que me gustaría comentarles. Ella es hija de Victoria Díaz, hermana de Porfirio Díaz, como lo he mencionado anteriormente. Y también hija de Manuel Ortega, un médico, el cual no se hizo responsable de su hija, Delfina Ortega. Simplemente embarazó a la mamá y se fue, huyó, porque realmente el tipo se iba a casar con otra señora. Entonces eso generó un problema, ¿no? Fue una hija ilegítima que nació del fruto de la relación de Manuel Ortega con Delfina Díaz, una hija sin realmente reconocer. Esto tiene importancia porque cuando se quiere casar Porfirio Díaz con ella, pues tiene su mismo apellido, ¿no? Entonces pide que la reconozca su papá, Manuel Ortega, a cambio de que le dé una senaduría. Ya estamos hablando de que el matrimonio, para ponernos en contexto, se desarrolla en 1867. Estamos hablando de que es el final, casi el final de la guerra de la intervención francesa, que culmina con los fusilamientos de Maximiliano, Miramón y Mejía en 1867. Entonces estamos hablando de que en ese tiempo ya Napoleón III ya se había llevado a gran parte de sus hombres. Aquiles Basáines ya tampoco estaba en la Ciudad de México comisionado para ayudar a Maximiliano. Entonces podemos pensar que ya eran los tiempos más tranquilos de la intervención francesa, aún habiendo algunos combates liderados por algunos generales conservadores que eran fieles al imperio. Entonces en ese tiempo se casa él con su sobrina, él siendo 15 años mayor que ella, perdón. Eh, Esos 15 años de diferencia que tienen, él nace en 1830 y ella nació en 1845, entonces hay 15 años de diferencia casándose en 1867, de los cuales tienen dos hijos, eh, Porfirio Díaz y Luz Díaz, que son los únicos que sobreviven. Generalmente todos los hijos que tienen probablemente por la consanguinidad que tenían, fueron muriendo de los ocho que pudieron procrear. ¿Cómo sucede la historia? Bueno, esta historia, había una novela que se llama El vuelo del águila, que sucede en 1994 por Ernesto Alonso, en donde se habla de la historia de Porfirio Díaz, generalmente como novela histórica se hablan de diferentes sucesos que sucedieron y los personajes principales en este caso es Porfirio Díaz de joven hasta Porfirio Díaz de adulto. En una de las escenas que yo recuerdo, ¿no? Pues él le dice a otra persona, ¿no? Que le parece bonita su sobrina, cosas que pues se manejaban muy raro, ¿verdad? En la trama, ¿no? Como querían suavizar un poco la historia para que no pareciera tan fea, ¿verdad? Pero pues realmente no dejaba de serlo. Entonces Porfirio Díaz le enviaba cartas a Delfina, donde le declaraba su amor y le decía que si ella no le correspondía, pues que él iba a ser como un padre para ella o algo así muy, muy truculento, ¿verdad? Que nos sigue pareciendo, a mí me sigue pareciendo muy extraño, y en aquella época también lo era, no era, no pensemos que porque era de otro tiempo, se veía bien esa situación. Entonces, ellos forman pareja, pero no se pueden casar bajo la religión católica. Primera razón, Porfirio Díaz no era creyente, no, para él no importaba mucho la religión, nunca se le conoce nada o ningún acto de fe que él propiciara o le interesara mucho analizar. En esta imagen que les pongo aquí se ve, por ejemplo, Antonio de la Bastida y Dávalos con Porfirio Díaz. ¿Qué pasa cuando va a morir Delfina Ortega en 1880? Después de un embarazo donde su hija fallece, una de las tantas que trataron de procrear, ella se pone mal y termina por fallecer. Pero en ese momento en el que ella se siente muy mal, le pide a Porfirio Díaz que se case. Entonces, él, sabiendo que pues no podían por su consanguinidad, pues va con el arzobispo Antonio de la Bastida y Dávalos
y entonces va como presidente, ya siendo presidente, estamos hablando de 1880, su primer mandato es 1876 a 1880, él siendo presidente va con el arzobispo. Y no sabemos lo que sucedió en esa plática, pero lo que se sabe es que él habló o hizo un escrito en contra de la Constitución de 1857, la cual era muy contraria a la iglesia y era la cual seguía rigiendo en esa época. Y entonces él se desdecía de esa constitución y a cambio de eso, y a lo mejor algunas otras cosas más, el arzobispo permitió que se pudieran casar. Entonces ellos se casaron y poco después fallece Delfina Ortega por lo que había sucedido, ¿no? Por los problemas físicos que tenía ella. Porque esto resulta muy importante en cuanto a la historia? Porque Porfirio Díaz firma la paz con la iglesia. Si nosotros observamos la historia sucede que existe una guerra cristera, ¿no? En donde Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles se metieron mucho con la iglesia y eso generó un conflicto que llevó a una rebelión social. Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada habían sido muy duros con la iglesia y Porfirio Díaz tenía más o menos esa corriente, aunque había sido más diplomático en eso. Pero se entiende que con este suceso en donde le pide el favor a Antonio de la Bastida, es que llegan como a un acuerdo de no agresión. Y a partir de ahí, ya su mandato, al final de su mandato, él muchas de las reglas o de las leyes que iban en contra de la iglesia las dejó pasar, no les dio tanta importancia. Inclusive, él le regaló a regalarle un objeto muy caro al arzobispo Willow, lo que hizo fue pues darle esa importancia como arzobispo que tenía. Fue a un evento en donde celebraba él su tiempo en el sacerdocio, o sea, fue a felicitarlo. Él nunca fue creyente, nunca fue católico, a pesar de que lo escribiera por el documento que lo obligaron a hacer. Entonces, ese es uno de los episodios de la historia que me gustaría mencionar y que, como les digo, tiene mucho que ver porque después, cuando sale del poder Porfirio Díaz, vuelve Álvaro Obregón y Plutarco Díaz Calles a tratar de quitarle ese poder a la iglesia y eso genera un conflicto. No porque esté de acuerdo con lo que hacía la iglesia, sino porque en ese momento eso generaba mucho escozor en la gente, ¿no? Era otro tiempo. Muchas gracias.